Y pues vamos a tener hoy una sesión un poquito corta, porque tenemos que afinar todas las cosas para nuestro viaje de este fin de semana. Así es que vamos a entrar de lleno a ver esta parte del planteamiento del problema que creo que no estaba tan claro, pero les voy a describir a manera de resumen, ¿ya? Bueno, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, del tercero. Ok. Aquí vamos a ver nada más la parte conceptual de cada uno de los pasitos que deberían tener, ¿verdad? Y mejor si elaboran cada uno con un subtítulo pequeño para tener una idea clara de lo que está sucediendo. Al margen de eso, existen técnicas desarrolladas para hacer cada una de estas actividades, pero nos vamos a quedar con esta parte descriptiva nada más, ¿ya? A ver, vamos a ampliar esto. Ok. Les decía que primero tenemos que identificar el problema, ¿no? Ya hemos dicho identificación, descripción, delimitación, etcétera, ¿verdad? Pero veamos parte por parte. Identificación del problema. ¿Qué significa la identificación del problema? La verdad es que de toda la temática planteada, es necesario aterrizar en la parte formal y específica. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de una temática asignada, tenemos que descubrir en ella lo que realmente se pretende abordar. Por ejemplo, a ver, digamos, mordeduras. La palabra mordeduras es realmente grande, ¿no? Desde aspectos de simplemente origen biomecánico hasta aquellas mordeduras entendidas desde el punto de vista biomédico como producto de la acción de los dientes y capaz de provocar una lesión. Para una persona que no está familiarizada, ¿no es cierto? Porque se supone que todo escrito está destinado a la población dependiendo, hay algunas especialísimas para gente entendida en la materia y otras para el público en general. Pero mínimamente estaría destinado a que cualquier estudiante de la Facultad de Odontología podía leer, entre ellos los aspirantes a estudiar odontología o los chicos de primer año. Entonces, la idea es identificar el problema de tal forma que en su redacción se muestre realmente lo que se pretende decir, ¿no? Dentro del ámbito de la línea de investigación donde se encuentra ubicado un determinado investigador. Entonces, ese descubrimiento de esa partecita, de todo el problema grande, de esa partecita, tiene que, a eso se refiere precisamente la identificación, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo debemos señalar los orígenes o los factores que inciden en su existencia y también los efectos que podría tener las mismas. Entonces, siempre cuando uno aborda esa pequeña parte del problema, hay que ir relacionando empíricamente las causas que la provocan, pero también los efectos de no intervenir,
respecto a este problema. Si no pasa nada en cuanto a los efectos, quiere decir que no es un problema importante. Pero si de no investigar empeora, se mantiene la incertidumbre o algo, entonces amerita estudiarse. Por eso es importante ese ejercicio empírico para vincular en sus posibles orígenes o los factores que inciden en su existencia. En otras palabras, eso implica incursionar en el modelo semicausal. Es que una cosa puede ser el efecto de una causa determinada, pero al mismo tiempo ese efecto de una causa determinada puede resultar ser la causa de otro problema. Esa es la escala de conocimientos. Por ejemplo, el hecho de fumar tabaco. Entonces, puede entenderse como un hábito, inclusive llegar a un hábito compulsivo, ¿no es cierto? El hecho de fumar podía ser el efecto de una causa, y esa causa podía referirse a distintos factores, ¿no es cierto? Hay gente que fuma para tranquilizarse, supuestamente. Hay gente que fuma por encajar en una costumbre social, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, causas existen N para el hecho de fumar, así como para masticar coca, ¿no es cierto? Las causas son varias, ¿verdad? Pero el hecho de fumar al mismo tiempo se convierte en una causa para otro problema. Ejemplo, un problema, una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria, inclusive el cáncer de pulmón, digamos. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? A eso se llama el modelo semicausal. Es que un efecto puede significar la causa de otro efecto y así sucesivamente, ¿verdad? Estos aspectos y este ejercicio nos permite, pues, jerarquizar el sentido exacto, ¿no es cierto?, de lo que pretendemos intervenir, sobre lo que pretendemos intervenir en algún modo para poder resolver un problema. No es simplemente para contemplar, ¿no es cierto?, o simplemente para saber, sino generalmente está destinado a modificar la realidad, que no es compatible en ese momento dado, dejarlo así. Entonces, ahí es donde se llega a comprender de que este problema puede tener una naturaleza práctica o una naturaleza teórica. Práctica, como dije anteriormente, se trata o está dentro del componente de las ciencias fácticas que pretenden resolver algo que no está bien, algo que no encaja, pero todo eso referente al conocimiento. Esa es la otra gran diferencia que existe respecto a los proyectos de desarrollo. En los proyectos de desarrollo, si bien son prácticos, pero no son problemas de conocimiento. Por ejemplo, en una comunidad sabemos de que no tienen agua potable, ¿verdad? ¿Eso es un problema o no es un problema? Sí es un problema, pero es un problema no de conocimientos, porque sabemos de que hasta por derecho, ¿no es cierto?, tenemos el derecho de acceder a este servicio elemental. Debería haber agua siempre. Al no existir, se convierte en un problema, sí, pero es un problema de desarrollo, no es un problema de conocimiento. ¿Cómo van a resolver ese problema? Proveyendo
un sistema sanitario de provisión de agua potable. Ya está resuelto. En estos casos, en estos problemas de investigación, etcétera, el problema es de conocimiento, o sea, algo que no está bien explicado, o cuando existen contradicciones en la explicación de algo, cuando existen teorías contradictorias, o cuando la teoría no condice con la práctica, o existen prácticas cotidianas que no tienen un referente teórico, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el asunto, ¿no es cierto?, a la hora de redactar efectivamente esta parte de la identificación del problema. O sea que tiene que tener la categoría de problema. En otras palabras, eso es finalmente. Entonces, en la identificación del problema tenemos que identificar un problema de investigación, ¿verdad? Punto 2. Definición del problema. Una vez que hayamos identificado, tenemos que definir, pues. Definir quiere decir delimitar, en otras palabras, ¿no? Pero la delimitación aquí en cuanto a términos no es otra cosa, porque vamos a pasar después a la delimitación del problema. En este caso, la definición significa delimitar, pero desde el punto de vista conceptual. Entonces, la definición del problema, como su nombre lo indica, tiene que estar desarrollado conceptualmente ese término. Ejemplo, yo podría en mi investigación tratar como una variable muy importante para explicar algo, la edad. Pero ¿saben ustedes que existe una edad cronológica, una edad psicológica, ¿verdad? Y muchas otras más. Entonces, aquí es donde el investigador aclara a qué edad se va a referir su trabajo y cómo la va a entender. ¿No es cierto? Para muchos estudios, si bien todos coinciden en que, bueno, se debería entender la edad cronológica, que es lo que es la variable importante para algunos estudios en calidad de variable, pero asimismo es diferente a que yo vaya a medir la edad, ¿no es cierto?, de manera discreta o de manera continua. Si lo hago de manera discreta, estoy obligado a recortar las fracciones y redondear en números enteros. Entonces, una persona tiene 6 años, 7, 8, 9 o 10, etc. No aceptan fracciones. Dependiendo de la sensibilidad del tratamiento de esta variable que esté implicado en el comportamiento del fenómeno. Pero fíjense que no es lo mismo tener 20 años y 11 meses a tener 20 años y una semana. Los dos son años cumplidos. Pero fíjense la diferencia entre uno y otro. Es aproximadamente un año. Prácticamente un año. Y en un estudio esto podría generar no solamente errores, sino sesgos importantes en la investigación. Ese es el motivo por el que nuestro problema debe estar claramente definido. Entonces, aquí es donde se debe resolver esta parte, aclarando las probables contradicciones o un conflicto existente de carácter existencial, teórico, lo que quieran, y que cualquier dificultad o inconveniente respecto a la medición de las variables debe estar definitivamente resuelto en esta parte, ¿no? Esa es la parte importante
en este segundo punto referido a la definición del problema. Y hemos identificado, pero ahora nos toca definir en nuestro estudio qué va a significar, ¿no es cierto?, respecto a el tratamiento de cada una de las variables, ¿no es cierto?, incorporar ya sea la variable principal o las variables secundarias respectivamente. Tenemos que tener la claridad absoluta al respecto. Tercero, la descripción. Bueno, una vez que tenemos ya la definición, ahora sí podemos describir. En la fase descriptiva es una especie de relevamiento de todas las características de la problemática. Todos los hechos con los cuales se encuentra vinculado nuestra variable principal, ¿no? Y los acontecimientos que están vinculados, ya sea desde el punto de vista del entorno social, material, etc. Esta parte también es súper importante. Cuando describo, ¿cierto? Es como describir una mesa. Si me piden describir una mesa, tengo que hacer la descripción desde el punto de vista físico, desde el punto de vista color, desde el punto de vista de la dureza, tamaño, etcétera, etcétera. Y no puedo descuidar ninguna de ellas. A eso se llama descripción. Por lo tanto, ese problema lo tengo que describir así, ampliamente. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los aspectos concernientes a esta variable en particular? Y esta parte es, digamos, un asunto realmente significativo, porque esto va a demostrar a cualquier lector de que sí estoy abordando el problema, siendo tan grande la misma, o teniendo tremendas connotaciones, yo voy a quedarme con solo una parte, porque voy a hacer una monografía de paso. Entonces reconozco que la mesa, ¿no es cierto?, tiene tamaño X, tiene un color X, tiene una consistencia X, tiene un tipo de madera X, tiene un modelo X, etcétera, etcétera. Pero yo, para mi estudio, solo voy a tratar respecto a los modelos de mesa, ¿verdad? Pero no estoy descuidando ninguno al mencionarlos. No voy a abordar todo, pero solamente me voy a quedar con esto, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la descripción del problema. Aborda todo, pero finalmente llega a concentrar en algo en particular. Y ese algo en particular, pues, se trabaja mediante la delimitación del problema. Ahora bien, ya sabemos que me he quedado con los modelos de mesa existentes, desde la antigüedad hasta ahora, y aquellos que la modernidad me permiten estimar de lo que puede pasar con las mesas, ¿no es cierto? Cada vez vamos pasando por modas, ¿no es cierto? Actualmente ese es el boom todavía de los modelos minimalistas, por falta de espacio, ¿no es cierto? Entonces, respecto a los clásicos, ¿no es cierto?, aquellos que responden a la época barroca, por ejemplo, con muchos detalles, etcétera, ¿verdad? Pero son modelos, pues. Entonces, una vez que me he quedado para tratar respecto a los modelos, ahora lo que tengo que hacer es delimitar, porque fíjense que no me alcanza el tiempo para hacer un análisis o análisis o descripción desde los modelos iniciales, desde la misma invención de este artículo, hasta nuestros días. Pues me cansaría de hablar de los tantos tipos de modelos de mesa que hayan podido existir y existen hasta este momento, ¿verdad? Por lo tanto, yo, para efectuar mi trabajo, debo o estoy obligado a precisar más aún y a delimitar el problema. Por lo tanto, esa delimitación significaría, por decir, en cuanto a tiempo se refiere, voy a analizar solamente de la
del último siglo. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Temporalmente estoy delimitando ya. Yo voy a hacer mi trabajo, mi investigación solamente de las mesas, o sea, de los modelos de mesas, pero del último siglo, de los últimos 100 años, o de los últimos 50 años, ¿no es cierto? Pero eso lo defino yo, ¿verdad? Pero además aún, si eso lo estoy delimitando temporalmente, podía también delimitarlo desde otros puntos de vista, ¿no? Yo sé que el ejemplo es un poco grosero porque me estoy refiriendo a una mesa, ¿no es cierto?, para que me entiendan mejor, pero desde el punto de vista de la salud, generalmente se incorporan las 3 variables, como ser tiempo, persona y lugar, ¿no? En cuanto a persona, ¿en quiénes? En cuanto a tiempo, ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Y lugar, pues se refiere al espacio geográfico, ¿no? ¿Dónde? Entonces, estos son los aspectos que nos permiten delimitar para precisar, ¿no es cierto?, más aún nuestro problema de investigación para poder abordarlo en profundidad posteriormente. Estoy delimitando desde el punto de vista de extensión, ¿no es cierto? Lo más extendido posible, lo estoy concentrando a hacerlo más pequeño, pero lo voy a abordar así de manera pequeña en cuanto a extensión para analizar en profundidad ese problema. A eso se refiere la delimitación del problema. Bueno, una vez que ya tengo modelado de esa manera, ya sé exactamente a lo que me voy a, respecto a los límites bajo los cuales voy a trabajar, recién tengo la posibilidad de formular el problema. Es en ella donde se estructura formalmente la idea de investigación. Y esa forma, para que tenga relación con la categoría de problema, se la debería realizar de manera interrogativa o expositiva. Entonces, hacerlo de manera interrogativa es mucho más práctico, mucho más fácil para que responda, ¿no es cierto?, a la conclusión de mi estudio a ese problema. Entonces, lo que estoy preguntando es lo que tengo que alcanzar, lo que tengo que responder, ¿verdad? Entonces, ahí adquiere realmente la importancia práctica del trabajo de investigación. Si yo estoy preguntando, o en mi pregunta de investigación, es conocer o describir, perdón, las características de una mesa, ¿no es cierto? Pues tengo que encontrar en el contenido de mi monografía precisamente la descripción de las características de esa mesa. Y en mis conclusiones diré, pues, así es, así ha ocurrido dentro de estos últimos 10 años o 50 años. Ese es el comportamiento, ¿verdad? Por lo tanto, en ese transcurso, en ese pequeño transcurso de tiempo, han existido apenas 2 modelos, ¿no es cierto? Y estos modelos se caracterizan por esto, se diferencian por esto y tienen algo de común por esto, las finalidades son estas, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil hilvanar todos los términos, inclusive en la formulación del problema. En otros textos, esta parte de formulación de problema también se la conoce como pregunta de investigación, así es que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Así se la conoce habitualmente también. Y luego tenemos directamente la justificación del problema, ¿no? ¿Y en qué consiste la justificación? Como ya tenemos planteado todo, ¿no es cierto?, nuestra pregunta e investigación, ahora nos toca justificar por qué hemos hecho lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos delimitado, hemos descrito, hemos hecho todo, ¿verdad? Pero ahora tenemos que justificar el por qué. Por eso se llama justificación. ¿Por qué es importante
o por qué es relevante nuestro problema que hemos identificado. ¿Por qué hemos elegido este subtema? ¿No es cierto? ¿Por qué nosotros como investigadores lo consideramos importante? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las razones detrás de la elección? Etcétera, etcétera. Y además, eso debe estar en estricta correlación con el tiempo y los recursos. ¿Por qué? Porque yo podría elegir un excelente tema, ¿no es cierto?, de investigación, pero no tengo tiempo para realizarlo, porque el tiempo es corto y ustedes están en tiempo de rotación, por ejemplo, que son poco tiempo que tienen, ¿no es cierto? No tienen todo el tiempo del mundo. Y por ello elijo un estudio, la que amerita un tremendo gasto en recursos. De igual manera no voy a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta parte de la justificación pretende dar una explicación lógica, porque cualquier lector diría, pero ¿por qué ha hecho solo esto? Debería haber hecho este otro, ¿no? Pero esto se anticipa a dar respuesta a aquello por cuestión de tiempo, por cuestión de recursos y además porque esta es la parte vital o es la parte más importante que aporta al arsenal de conocimientos para resolver un problema en particular, o por lo menos para dilucidarla, para aclarar o para tener un aporte importante a la escala de conocimientos, ¿verdad? O dar pie a nuevas investigaciones, porque una vez que yo aporte esto, seguramente pues va a ser la base fundamental para comenzar nuevos estudios. Pero eso ya es un aporte, ¿no es cierto? Porque sin haber hecho este trabajo yo, no podrían iniciar fácilmente un trabajo. Entonces, así tiene que estar explicado que este aporte es realmente importante para hacer nuevas investigaciones o qué tipo de investigaciones se pueden hacer a partir de lo que nosotros estamos mostrando, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere la justificación. Y pues les voy a rogar que el asunto de los objetivos lo tratemos en la próxima clase, el próximo martes, por favor, y luego nos metemos de lleno al segundo tema ya, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no habiendo preguntas, entonces nos quedamos aquí y les pido miles de disculpas porque voy a cortar, me voy a embarcar al otro trabajito que tengo pendiente con el doctor Ugarte, ¿de acuerdo? Entonces nos estaríamos viendo la próxima clase. Vamos a abordar ya el segundo tema, pero vamos a llevar a colación esta partecita de objetivos, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Un abrazo para todos, que estén bien. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.